Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. No, aparece ahí está. offline. Qué alegría, qué gran gozo poder nuevamente compartir los principios de la palabra de Dios. Que las ricas bendiciones del Eterno les guarden a cada uno de ustedes. Hoy, en nuestro programa Reavivamiento y Reforma, estamos hablando específicamente de la oración y el reavivamiento. Y hoy vamos a hablar acerca de ese gran evento que sucedió en el Pentecostés, específicamente donde los evangelios narran los hechos de los apóstoles. Una gran bendición que hoy usted nos acompañe, qué alegría, qué gran gozo. Vamos a orar. Bendito Padre, bendito seas hoy y siempre. Gracias, Señor, por sus favores, gracias por sus bendiciones, gracias porque hoy, oh Dios, podemos venir confiadamente a ti, expresar lo que somos, lo que tenemos, y darte gracias, Señor, porque todavía tú sigues en control de este planeta Tierra. Por favor, ayúdanos a entender los tiempos en que vivimos. Ayúdanos, Señor, y capacítanos, instrúyenos, oh Dios, a través del estudio de tu palabra, para que nosotros podamos hacer decisiones firmes, determinadas, para la causa de tu nombre. Lo encomendamos a ti y lo agradecemos, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, queremos decirle a usted que hoy estamos viviendo tiempos solemnes, tiempos muy, muy especiales. De hecho, el apóstol decía, tiempos difíciles, y esa es la gran realidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un reavivamiento. ¿Qué reavivamiento? Tal como fue en la antigüedad, tal como se manifestó en los primeros inicios de la era apostólica. Esa pequeña comunidad que Dios, el Señor Jesús, empezó a levantar. ¿Qué era lo que tenían ellos? Una piedad. ¿Qué es piedad? Piedad era un amor genuino, un amor que nacía
y le servía el corazón por ayudar a los necesitados, a los afligidos, y más que todo el deseo grande de compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo le voy a decir a usted, todo reavivamiento comienza con la oración de alguien que entiende los propósitos divinos. Yo no sé si usted ya entendió cuál es el propósito divino de Dios. No sé si usted ya sabe por qué el Señor Jesús vino a esta tierra. Él vino, mis queridos hermanos, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito? Redimir al hombre, restaurar la imagen del hombre que se había perdido, restaurarla a la imagen de Dios. Porque ese es el gran deseo de Dios, que nosotros, como creados a su imagen y semejanza, nosotros, el propósito de Él es llegar a esa semejanza nuevamente. Eso fue lo que el enemigo prácticamente nos robó. Ahora, alguien que ha decidido vivir en la presencia de Dios. ¿Quién es ese alguien? Cuando tú entras en el aposento secreto ahí en tu casa, entras en la presencia de Dios, ¿para qué? Para que Dios revele su voluntad para su vida. Eso es lo que es un reavivamiento. Dios quiere usarte en este tiempo. ¿Por qué razón? Hoy, mis queridos hermanos, ¿cuál es el gran problema que hoy tenemos? Somos víctimas. Como cristianos nos quejamos de las situaciones que hoy nos está acaeciendo. Yo le voy a decir a usted, si nosotros vamos a estudiar esa primera iglesia, la iglesia de los Hechos, vamos a estudiar si ellos se quejaron. Y yo le voy a decir a usted, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no fue fácil. Una gran persecución. La gente, yo le voy a decir a usted, era muerta precisamente, ¿por qué? Por seguir a Cristo. Todavía no hemos llegado a ese tiempo nosotros, mas sin embargo, hoy nosotros decimos, estamos siendo víctimas. En lugar de ser una víctima de la inercia secularizada del mundo que hoy nos está rodeando. Vivimos tanto. ¿Qué es secularismo, mis queridos hermanos? Vivimos en un mundo secularizado. ¿Qué quiere decir? Que las costumbres del mundo se han apoderado de la iglesia, se han apoderado de nuestras vidas. Eso es secularismo. El mundo se apoderó, la misma música, las mismas costumbres. Es lo mismo, como cristianos nosotros estamos haciendo mundanalizados. Eso es lo que Dios necesita hoy. Por eso el reavivamiento, aprendamos justamente de esta iglesia. En lugar de ser víctima, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser verdaderos portaestandartes, levantar la bandera del príncipe Emanuel. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. Mis queridos hermanos, ya no seamos víctimas, tenemos que levantar la bandera del príncipe Emanuel. Por eso el Señor hoy en día está buscando hombres y mujeres que sean reavivados por el poder de su palabra, que sean reformados para llevar una vida tal como Dios desea que la tengamos hoy en día. Una vida de santidad, no una vida mundanalizada. Por eso hoy en día la importancia, mis queridos hermanos, de un reavivamiento y una reforma en nuestras vidas. Y específicamente yo le voy a decir a usted qué es lo que está pasando hoy en día. El pecado es la gran barrera. No nos olvidemos de eso. ¿Qué barrera es la que tenemos nosotros hoy en día? Es el pecado. El pecado nos está atando, el pecado nos está bloqueando, el pecado es lo que nos impide ser avivados por el poder de la palabra de Dios. Así es el pecado. Es la gran barrera. Tiene que ser abandonado, mis queridos hermanos. Nosotros tenemos que dejar el pecado hoy en día. Nosotros, el pecado tiene que ser quitado de en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras iglesias. No puede haber medias tintas. No podemos estar en el mundo y no podemos estar aquí con Dios. No, mis queridos hermanos, no podemos hacer esto. No hay alternativas. Dios no obrará en tanto que haya iniquidad no confesada. ¿Qué fue lo que hizo esa primera iglesia? Habían problemas en la iglesia. Habían deseos de superioridad. Habían muchas cosas interesantes
que esa pequeña comunidad estaba viviendo. Y hasta que se confesaron, hasta que todos entraron en una unidad, entonces, ¿qué fue lo que vino? Vino el derramamiento del Espíritu Santo. Yo le voy a decir a usted, hoy en día nuestra iglesia está viviendo una tibieza. Y sabe una cosa, Dios aborrece la tibieza. ¿Usted sabe eso? Ya no podemos seguir como estamos, mis queridos hermanos, quejándonos. No podemos ser víctimas del secularismo, no, mis queridos hermanos. Al contrario, ¿qué es lo que desea Dios? Que nos levantemos, que avivemos el fuego que está dentro de nosotros. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay dentro de ti. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avivar ese fuego? Con la palabra de Dios, en oración y escudriñando la palabra de Dios. Pero hay un punto que hoy vamos a ver, es el escudriñamiento también de nuestro corazón. Entonces, si leemos ahí en Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer, porque Dios odia la tibieza. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Leamos por favor. Apocalipsis 3, verso 15. Ni frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Ese es el consejo de Dios. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué dice Dios? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, porque eres tibio. Ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Son palabras del Señor, son palabras muy fuertes del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestra condición entonces? Recuerde usted, estamos viviendo la última iglesia. Estamos viviendo en la última generación, no hay otra generación. Estamos en la iglesia de la Odisea. Esa iglesia es la que Dios quiere sacudir. Esa es la iglesia que Dios está aborreciendo. Por eso la importancia de un avivamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Un avivamiento, el estudio de la palabra, la oración, ¿qué es lo que hace, mis queridos hermanos? Inquieta, sacude, eso es lo que es esto. Pero hoy las iglesias de hoy en día no están siendo sacudidas, no están siendo inquietadas por el poder del Espíritu Santo. Todo el mundo, sí es cierto, todo el mundo sabe lo que está pasando, ¿sí? Todos sabemos el problema que tenemos. Solo una acción así de sobrenatural puede salvar a nuestro país de la maldad que lo está comiendo, lo está acechando. Solo así, una acción sobrenatural, como por ejemplo esa gran pandemia que tenemos. Pero más sin embargo, todavía no nos hemos levantado. Todavía estamos en ese letargo espiritual. ¿Quién nos va a mover para estar del lado del Señor? ¿Quién nos va a mover para ser usados por el poder del Espíritu Santo para alertar a un pueblo que el Señor Jesús viene por segunda vez? Mis queridos hermanos, el Señor Jesús viene por segunda vez, está próximo a llegar a esta tierra. Está en los umbrales prácticamente por venir a este mundo. Por eso, mis queridos hermanos, necesitamos que una ola del poder de Dios barra a la nación del norte, del sur, del este y del oeste. Una ola que deje tras de sí almas convertidas y apartadas del pecado. Eso es lo que necesitamos, mis queridos hermanos. Una gran ola, un gran avivamiento del poder del Espíritu Santo que conviertan las almas ¿de qué? Del pecado, que se aparten del pecado. Porque la maldad, mis queridos hermanos, ha llegado hasta el cielo. Nunca ha habido una generación tan malvada como la que tenemos hoy. Perversa, una generación malvada. Una sociedad, mis queridos hermanos, que está mortalmente, está muerta. Esa sociedad necesita ser transformada. Por eso la importancia del reavivamiento. Y ahora, ¿qué se necesita? La oración. Veamos ejemplos. ¿Qué pasó en Hechos de los Apóstoles? La oración y el reavivamiento en Hechos. Los creyentes que aquí se mencionan, la primera iglesia de Hechos de los Apóstoles, estaban llenos del poder ¿de qué? Del Espíritu Santo, el poder del que viene de lo alto. El Espíritu Santo se derramó de una manera notable.
tocaba los corazones de la gente, cambiaba las vidas. El evangelio penetró en los lugares más difíciles y miles se convirtieron. Eso lo vemos en Hechos capítulo 2. Por ejemplo, hay un relato ahí en Hechos capítulo 2, verso 41. Si usted quiere, vamos a Hechos 2, 41, por favor, si usted me ayuda. Hechos 2, 41. Mil personas. Mis queridos hermanos, en aquel entonces 3,000 personas era una gran muchedumbre. Hoy en día nosotros con un sermón podemos alcanzar a cientos de miles, no a 3,000 personas. Pero ¿qué era lo que estaba sucediendo con ellos? Se derramó el Espíritu Santo de una manera notable. Los corazones, tocaban los corazones, las vidas eran cambiadas. El Evangelio se penetró por todos los lugares. Se convirtieron 3,000 personas. Ahí en Hechos capítulo 4, verso 4, sigamos leyendo en Hechos 4, verso 4. Sigamos leyendo la bendita palabra de Dios. Hechos 4, verso 4 dice, si usted me ayuda, Hechos 4, verso 4. Dice la palabra de Dios. Pero muchos de los que habían hombres, imagínese usted, 5,000 hombres. Eso es extraordinario realmente. Pero recuerden antes, ¿cómo estaba esa pequeña congregación? Esa base de la iglesia apostólica. ¿Qué era lo que había? Había disensiones, ¿verdad que sí? Problemas. Pero hoy ellos están unidos. Ellos oraban. Ellos agonizaban en oración. Imagínense, usted sabe qué es agonizar en oración. Ellos escudriñaban, en este caso, las Sagradas Escrituras, porque no tenían la Biblia. Por eso fueron usados. Aquí registra el número solamente de los hombres que creyeron. Dice, eran 5,000. Aún muchos de los dirigentes religiosos que se opusieron a Jesús durante su ministerio, durante su vida, obedecían a esa nueva fe que ellos estaban profesando. Ahí en Hechos capítulo 6, verso 7, encontramos ese relato. Hechos 6, verso 7, leamos la palabra de Dios, dice, y la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaban mucho en Jerusalén. Incluso gran cantidad de sacerdotes obedecían a la fe. Eso es estar reavivado por el Espíritu Santo de Dios. La historia de este crecimiento fenomenal, recuerden, era fenomenal, era algo notable, muy notable. ¿Se debió a qué? ¿A qué se debió todo esto? ¿Por qué este crecimiento? ¿Por qué las iglesias se acrecentaban por toda Judea, Galilea y Samaria? ¿Por qué razón? Hechos capítulo 9, verso 31. Hechos capítulo 9, verso 31, leamos la palabra de Dios, dice, entonces las iglesias de toda Judea, Galilea y Samaria disfrutaban de paz, porque cuando uno se reconcilia con Dios tiene paz, ¿verdad que sí? Es una gran bendición. Eran edificadas y andaban en el temor del Señor, y alentadas por el Espíritu Santo se multiplicaban. Qué cosa más maravillosa. Y usted sabe que eso es una promesa maravillosa, porque está la promesa de del refrigerio del Señor en la lluvia tardía. Esto estamos hablando de la lluvia temprana. Eso fue el Pentecostés, es la lluvia temprana en el Pentecostés. Ahora viene la lluvia tardía. La lluvia temprana en el Pentecostés era para el crecimiento de la iglesia, para predicar, para tener el poder para predicar el Evangelio. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, es algo diferente. La lluvia tardía es para la maduración del fruto. El Señor está a punto de venir, que es lo que va a recoger su fruto, su iglesia. Pero necesitamos el poder del Espíritu Santo, ¿para qué? Para la maduración de nuestro carácter, para limpiar toda inmundicia que hay todavía en nuestros corazones. Por eso es importante un revivamiento, por eso es importante la oración, el escudriñamiento de nuestros corazones hoy en día. Y sigo leyendo, ahí en Hechos
capítulo 10, ahí vemos también todo el capítulo 10, el capítulo 12, relatos del Evangelio que sobrepasó todos los límites culturales y geográficos. Religiones, mis queridos hermanos, por todos lados. Yo le voy a decir a usted, qué maravilloso es saber que por todos lados se predicaba la palabra de Dios, por todos lados. Qué increíble realmente. Esa es la experiencia del Pentecostés, esa es la experiencia de Hechos de los Apóstoles. Eso es maravilloso. Son experiencias maravillosas realmente. Entonces podemos ver aquí, mis queridos hermanos, los límites, fronteras, geografía, todo eso. Yo le voy a decir a usted, hasta un centurión romano, gente de la reina de Etiopía, emisarios, se bautizaban, ahí en Hechos 1. Por ejemplo, dice que 120 creyentes se reunieron en el aposento alto, ahí en Hechos 1, capítulo 1 y verso 13. ¿Para qué se reunieron ellos? Leamos la palabra de Dios y dice, Hechos 1, capítulo, y cuando entraron, subieron al aposento alto donde se alojaban Pedro y Juan, Santiago y Andrés, los discípulos, todos los discípulos. Ya. Todos estos, en el verso 14, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Miren, ¿qué era lo que hacían ellos? Perseveraban. Antes de que se dieran todos esos eventos, estaba ocurriendo algo maravilloso. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? Oración, ruegos, peticiones, agonizaban, dice la palabra de Dios. Qué importante es la oración y el escudriñamiento de la palabra de Dios, pero también qué importante es escudriñar el corazón. 120 creyentes, miren, 120 hombres de fe, determinados, ahí estaban ellos. Y miren los resultados. En aquel entonces, lo más, podría decirse, lo más conservador dice, por lo menos 1 millón de cristianos, porque el imperio romano dominaba todo ese imperio, se convirtieron, dice, por lo menos 1 millón de cristianos se convirtieron en ese tiempo. Esto es un crecimiento tan notable, según cualquier norma. ¿Por qué razón? Esta lucha, mis queridos hermanos, este trabajo no es un trabajo de hombro a hombro, no, es un trabajo de oración, es un trabajo de estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Ese es el trabajo. Es un trabajo de estar escudriñando mi corazón, a ver todavía si no hay algo que impide que Dios se entronice en mí para yo hacer la voluntad de Él. Ese es el trabajo. Ahí vemos nosotros relatos, y quiero ir a Hechos capítulo 1 y verso 4. Mire qué dice. En esa ocasión está la promesa del Espíritu Santo. En una ocasión en que se comía con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre que oíste de mí, dijo. ¿Cuál era la promesa? El derramamiento del Espíritu Santo. En el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren la promesa. Y en el 2:42, vamos a leer en el 2:42, dice la palabra de Dios. Y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Ahí están las condiciones para un reavivamiento. En el 4:31, miren qué es lo que dice. Leamos en el 4:31. Leemos. Después de haber orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Mis queridos hermanos,
¿qué es lo que se necesita hoy en día? Dígame usted, ¿qué se necesita hoy en día? La valentía. Eso es lo que se está acabando hoy en día. Por eso la necesidad de un reavivamiento, de una reforma. Porque hoy en día, mis queridos hermanos, los grandes atalayas de Cristo, ¿dónde están? Ese ejército de Cristo, ¿dónde están? Hoy nos tienen confinados. Por eso, mis queridos hermanos, es imperativo que se levante un ejército de hombres y mujeres. Por eso nuestra misión, advenimiento global, preparar un pueblo para la segunda venida de Cristo. No es fácil, mis queridos hermanos, porque estamos aquí desafiando leyes. Estamos desafiando leyes. Pero Dios es poderoso, Dios está con nosotros. ¿No dicen amén por eso? Ahora yo leo el 33, miren qué dice el 33. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo con gran poder y todos disfrutaban de abundante gracia. El Espíritu Santo los acompañaba. Amén, hermanos. La gracia del Señor Jesús estaba sobre ellos, tenían poder. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Ahí en el capítulo 6, versos 3 y 4, leemos la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Cuál era el trabajo que había que encargarle a ellos? Y nosotros persistiremos en la oración. Miren, y en el ministerio de la palabra, 2 cosas, oración y el ministerio de la palabra. ¿Qué era lo que había que encargarle? El ministerio del servicio de atender las necesidades de la comunidad, que es recién naciente, viudas, huérfanos, niños y todo eso. Pero ¿qué hacían los apóstoles? Escudriñaban la palabra de Dios y se dedicaban a la oración. Puntos importantes, mis queridos hermanos, que tenemos nosotros que aprender. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué es lo que necesitamos? En el libro de la oración dice: hoy existe la necesidad de un reavivamiento tal, de una genuina religión del corazón. Yo no sabía que había una religión del corazón. ¿Usted lo sabía? ¿Qué es una religión del corazón? ¿Cómo lo experimentó el antiguo Israel? Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es una religión genuina del corazón? Es arrepentimiento, es conversión. ¿Qué más? Es escudriñamiento de nuestro corazón, quitar toda disensión. Dijimos en la hora del poder, ¿qué fue lo que dijimos? Es un renunciamiento que no lo queremos nosotros. Es despojarnos de todo y traerlo todo a los pies, como lo hicieron esta iniciante, esa iglesia que se estaba recién iniciando. Se despojaron de todo, entregaron todos para la causa de Dios. Y Dios los usó, todos esos recursos. Todo el recurso humano, el recurso material fue usado para la honra y gloria de Dios. 3,000, 5,000, 1,000,000 se convirtieron en aquel entonces. Mis queridos hermanos, eso es lo que necesitamos hoy. Ese poder necesitamos hoy, mis queridos hermanos. Quitar toda disensión, que yo soy de Apolos, que yo soy de aquí, que yo soy de allá. Yo levantando mi bandera, mis queridos hermanos. Yo le digo a usted, todo eso se terminó. Lo único que tenemos que hacer hoy es levantar la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Es lo único que tenemos que hacer. Basta ya mi banderita, porque eso nos ha causado divisiones. Por eso es que no hay poder. Por eso el Espíritu Santo, mis queridos hermanos, no ha actuado en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Pero eso sí, el secularismo sí está agarrando poder. Mírenlo. Ustedes pueden ver, mis queridos hermanos, el secularismo. ¿Qué es el secularismo, mis queridos hermanos? Es el evangelio barato que hoy tenemos. Es una religión que el mismo enemigo de nuestras almas está levantando y dicen, aquí está el poder del Espíritu Santo. Eso es un falso poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a actuar ahí. El Espíritu Santo va a actuar en corazones que estén arrepentidos, en corazones totalmente llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo?
Cuando nosotros, el mismo Señor lo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, en la verdad, no en la filosofía de los hombres. Por eso, ¿qué es lo que se necesita? Una genuina religión del corazón, mis queridos hermanos. Igual que ellos, necesitamos llevar frutos de arrepentimiento, apartarnos del pecado, limpiar la inmundicia del templo del corazón, es lo que necesitamos para que Jesús pueda reinar en nosotros. Eso es lo que necesitamos, mis queridos hermanos, limpiar, apartarnos, quitar toda inmundicia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Existe la necesidad de la oración, una oración ferviente, una oración eficaz. Nuestro Salvador ha dejado preciosas promesas para el suplicante penitente. Usted puede venir y buscar el rostro de nuestro Señor. Tales no buscarán su rostro en vano, mis queridos hermanos. Aquel que viene sinceramente, arrepentido, es lo que tenemos que hacer hoy en día. Por eso es que lo que, como bien dijimos, porque no hay un avivamiento, mis queridos hermanos. Vimos lo que está pasando, esta pandemia. Solo un poder sobrenatural podrá realmente hacer algo diferente. Pero nuestro país no quiere salir de la maldad. La maldad lo está comiendo. Necesitamos, dice, una ola del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo a través de hombres y mujeres que testifiquen del amor de Dios, que estén del lado de la verdad. Norte, sur, este, oeste, mis queridos hermanos, necesitamos ¿qué? Necesitamos predicar este bendito libro. Necesitamos, mis hermanos, predicar las santas escrituras, pero no filosofando con ellas, tal como lo dicen, un escrito está. Porque tenemos un problema. Si vamos a Génesis 1:29, ahí dice lo que tenemos que comer, pero ¿qué es lo que está haciendo el mundo? ¿Qué es lo que está haciendo el cristiano? Comiendo lo que Dios no ha aprobado en su santa palabra de Dios. Por eso necesitamos, mis queridos hermanos, un avivamiento. ¿Por qué? Ahí en Romanos capítulo 2, verso 4, todavía están las riquezas de la bondad de Dios. Ahí en Romanos capítulo 2 y verso 4 dice, o tienes en poco las riquezas de la bondad de Dios, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Todavía, mis queridos hermanos, las riquezas de la bondad de Dios, de la benignidad de Dios, la paciencia, longanimidad, mis hermanos. ¿Qué es lo que desea Dios? Esta iglesia, ¿qué fue lo que hizo? Un arrepentimiento genuino. Todos eran hermanos. Todos compartían el pan, leímos. Todos eran el uno para el otro. Qué importante es todo esto. Por eso dice acá, necesitamos hoy más que nunca, mis queridos hermanos, que necesitamos más que nunca la asistencia divina. Con penitencia y fe, cada verdadero cristiano debe de buscar con frecuencia el trono de la gracia. No lo estamos buscando. No ha habido un renunciamiento a nosotros. No. Ahí en Hebreos capítulo 4, verso 16 dice que tenemos nosotros que hallar misericordia para el oportuno socorro. Tenemos que hallar gracia para los tiempos que vienen. Pero como bien dijimos, todavía las riquezas de la bondad de Dios todavía están disponibles. Todavía podemos nosotros, mis queridos hermanos, cambiar nuestro corazón perverso y malvado. Todavía lo podemos hacer. Claro que lo podemos hacer. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Recuerden, escudriñar la palabra de Dios, oración y escudriñar nuestro corazón. Como dijimos, necesitamos la religión del verdadero corazón. Ahora bien, ¿qué otra cosa necesitamos? Hay que vivir y practicar el Evangelio de Cristo en nuestra vida diaria. Sería un cuarto punto. Para el derramamiento del Espíritu Santo, para esa promesa de los refrigerios del Señor en la lluvia tardía que necesitamos,
vivir y practicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida diaria. Los siervos de Dios, aquellos siervos de Dios, tienen que limpiarse de toda frialdad y egoísmo. Ya no tiene que prevalecer lo mío, mis queridos hermanos, perseguir lo mío, no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo único que debe de prevalecer son los intereses de Dios, los intereses de la eternidad. Es lo único que debe prevalecer en este tiempo. La sencillez, la humildad, la mansedumbre son los grandes valores que deben de ponerse en evidencia en la obra de Dios. Eso es lo que Dios desea de nosotros hoy en día. La sencillez, la humildad, la mansedumbre, esos son los grandes valores de un verdadero discípulo de Cristo. Eso es lo que es la sencillez del Evangelio de Cristo en nuestra vida diaria. Procurad unir a los obreros con vínculo de confianza y amor. De eso se trata, mis queridos hermanos. Misión, advenimiento global. De unirnos en la verdad. Todo aquel que desee unirse en la verdad, porque no nos vamos a unir al secularismo, ni a ninguna organización que no tenga como fundamento la palabra de Dios. En un escrito está. Hoy en día, mis queridos hermanos, ese es nuestro objetivo, que nos unamos en un solo pueblo, así como lo hicieron esa primera iglesia, unidos en una sola misión, proclamar que la segunda venida de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo el mundo lo proclama, sí, pero tomando en cuenta la verdad. Y aquí están los principios de la palabra. Aquí están los principios que gobiernan al hombre, los principios que gobiernan el universo. Esos principios tenemos que resaltarlos, tenemos que ser vindicadores de la verdad en este tiempo, mis queridos hermanos. Pero ¿qué sucede con nosotros? Estamos filosofando en los púlpitos. Por eso, yo les invito a ustedes hoy a que procuremos unirnos en la verdad. Si no podéis conseguir esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ser rectos. Vamos nosotros a seguir adelante. ¿Y qué creen que va a pasar? Dios nos va a unir. Aquellos que son sinceros de corazón, aquellos que buscan a Dios con arrepentimiento, aquellos que afligen sus almas, Dios nos va a unir. Pero ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no hacerlo antes? Dios nos va a unir. Porque Dios, y yo le voy a decir a usted, Dios tiene, en todas las iglesias hoy en día, Dios tiene cristianos sinceros. En todas las iglesias. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos hacer distinción en este momento, que solo mi iglesia tiene la verdad. No, la verdad está en Cristo Jesús. Porque en todos lados hay cristianos sinceros. Y ellos se van a unir para dar el último mensaje de misericordia. Ellos se van a unir, van a traer todo para la causa de Dios, porque Dios a través de ellos va a hacer cosas maravillosas, tal como ocurrió en Hechos de los Apóstoles. 1 millón en aquel entonces, esos son números extraordinarios realmente. Y hoy van a ser millones y billones van a ser hoy en día, para la honra y gloria de Dios. Esa es la invitación hoy. Por eso dice que tenemos una necesidad de un reavivamiento en el estudio de la palabra de Dios. A eso estamos invitando nosotros, a que juntos abra sus hogares para estudiar la palabra de Dios, no para filosofar, no para imponer mi doctrina, no, para imponer la doctrina que trae a la vida eterna. Necesitamos, mis queridos hermanos, leer la Biblia. Todo el mundo lo necesita, mis queridos hermanos, un estudio de la Biblia. Ha de llamarse la atención, no a los acertos de los hombres, a la filosofía de los hombres, sino a ¿qué? A la palabra de Dios. Cuando esto se haga, se realizará una poderosa obra. Cuando Dios declaró en su palabra que no volverá a él vacía, quiso decir lo que dijo, ¿qué? Que la palabra de Dios nunca, cuando es verdad, nunca
va a volverse vacía. La Biblia debe ser abierta ante la gente. Millones tienen que conocer a Dios. Y yo le voy a decir a usted, el que conoce a Dios es uno de los grandes educadores. Un conocimiento de Dios es la más alta educación y cubrirá la tierra con su maravillosa verdad, como las aguas cubren el mar. Así va a ser la palabra de Dios. Nadie va a quedar que no escuche la bendita palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que necesitamos, mis queridos hermanos? Necesitamos un quebrantamiento. Eso es lo que no tenemos. Si no hay quebrantamiento, no hay avivamiento. Quebrantar el alma, venir a la alcoba del Señor, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Tiene que haber un quebrantamiento personal de mi barbecho estéril, porque estamos estériles. Mire, así nos tiene el secularismo. ¿Qué hay en mi propia vida que obstruye el fluir del Espíritu? ¿Qué es lo que hay? Escudriñemos nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay? Si vas a romper con tu barbecho, debes someter tu propia vida a una rigurosa disciplina. Es lo que no nos gusta. No queremos pasar por el fuego de la tentación para que Dios saque la inmundicia. Todo eso la escoria que a veces no nos permite que Dios haga la obra a través de nosotros. Yo le voy a decir a usted, somos la generación más indisciplinada que hoy tenemos. Le damos abiertamente vuelo al apetito. Somos bien indisciplinados. Por eso es que Dios no nos usa. Vivimos en condiciones realmente desafiando al mismo Dios. No hay manera, mis queridos hermanos, de llegar a un avivamiento a menos que primero venga el quebrantamiento. Necesitamos ser quebrantados por la roca que es Cristo Jesús. Necesitamos ese quebrantamiento. Yo le voy a decir a usted, ¿por qué yo no tomar la iniciativa? Eso es lo más importante. ¿Por qué yo no tomar la iniciativa? El apóstol Pablo en la 2 de Corintios capítulo 7 verso 9 dice: pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufráis pérdida alguna de parte nuestra. ¿Por qué vienen atribulaciones? ¿Por qué tenemos que pasar por la prueba de fuego? Para que nos arrepintamos delante de Dios. Mis queridos hermanos, ¿por qué llegar a esa condición? ¿Por qué no venir a Cristo antes? ¿Por qué no escudriñar mi corazón antes y arrepentirme delante de Dios? Jeremías capítulo 31 verso 19 dice: porque después que me aparté, después que me salí de la inmundicia, me arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo. Me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. A veces pasa eso. Arrastramos a veces cosas cuando éramos jóvenes, pero en el nombre de Cristo, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el nombre de Cristo? Desatar esas ligaduras pasadas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Romper. Y en el nombre de Cristo, echarlo todo a los pies de Cristo. Y venir y ser una nueva criatura para que Él pueda derramar, mis queridos hermanos, el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. El Señor Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 5, ¿de dónde hemos venido? Y dice Él: recuerde por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Ese es el mensaje: arrepiéntete y a las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, dice. Probablemente en un tiempo fuiste lumbrera, diste luz a muchos. Si no te arrepientes, dice. ¿Cuál es la condición, mis queridos hermanos? Nuestra salvación corre peligro si nosotros no nos arrepentimos.
si todavía albergamos en nuestro corazón inmundicia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuestro galardón corre peligro. Yo no sé si tú quisieras exponerte a eso, a perder lo más valioso de tu vida, la eternidad con el Señor. Por eso tenemos que escudriñar el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén por eso. Ahí en Ezequiel capítulo 36, verso 26 dice, Ezequiel 36, 26 dice, además, os daré un corazón nuevo. Eso es lo que quiere el Señor. Un reavivamiento es eso, un nuevo corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne. Mis queridos hermanos, eso es lo que desea Dios en un reavivamiento. Por eso la importancia de escudriñar nuestro corazón. ¿No les parece? ¿Cuál es el anhelo de muchos líderes hoy en día? ¿Cuál es el anhelo de ellos? ¿Cuál creen ustedes que es el anhelo de ellos? Miren lo que dice el consejo. Dios no busca llenar sillas. Él no está interesado en iglesias grandes ni llenas. Yo por eso le digo a ustedes, esta es providencia de Dios, que nos hayan sacado de las iglesias. ¿Por qué razón? Dios no es el negocio de Dios llenar iglesias. Eso no es el negocio de Dios, ese es el negocio del diablo. Que el Señor lo reprenda. Ese es el negocio de él, llenar las iglesias, las mega iglesias. Ese es el negocio de Satanás. No, ese es el negocio de él. Pero ¿cuál es el negocio de Dios? Dios no está interesado en llenar iglesias vacías, no le interesa tampoco. Dios está interesado, Él está preocupado por llenar corazones vacíos. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo amén. Dios está preocupado por llenar corazones vacíos, vidas huecas y ojos ciegos que no tienen visión. Ese es el gran propósito de Dios. No llenar las iglesias. No, ese no es el interés de Él. Él quiere ¿qué es lo que quiere Él? Él quiere llenar tu corazón con el poder del Espíritu Santo. Porque un individuo, un cristiano con el poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos, de parte de Dios hace cosas maravillosas. Esa es la invitación, a que tú seas ese discípulo de Cristo, para que Dios te use en la última generación. ¿Para qué? Para hacer a través de sí grandes proezas. No dice que llenes iglesias, no. Si ves la iglesia de Hechos de los Apóstoles, en ese reavivamiento que hubo, por todo el mundo se conoció el Evangelio. No iglesias. No era el interés de Dios, sino llenar los corazones de las personas, aquellos que estaban ciegos, abrirle los ojos con el poder del Evangelio. Eso es lo que desea Dios. Los corazones que no tienen pasión, eso es lo que quiere Dios. Reavivar en nosotros, como dice el apóstol a Timoteo, reaviva lo que hay dentro de ese fuego que hay dentro de ti. Eso es lo que quiere Dios, que reavivemos ese fuego, los corazones que no tienen pasión y las voluntades vanas que no tienen propósito. Hoy Dios nos quiere dar sentido de propósito para nuestras vidas. Ese es el deseo de Dios. Ese es el gran negocio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora piensa en el dolor de Dios después de la caída de Adán. Cuando Adán cayó, qué gran dolor. Piensa en la tristeza de Dios después de que el sistema religioso judío falló, fracasó. Piensa en el dolor de Dios. Pero piensa en algo que podría ser aún más sorprendente. Piensa en el hecho de que han pasado 2000 años desde que Jesús vino a esta tierra y consumó totalmente la redención de nuestras almas. 2000 años Él consumió. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, condenados, éramos reos fugitivos, porque habían violado los principios divinos, habíamos violado la ley de Dios. Pero el Señor Jesús vino y consumó todo eso por nosotros. 2000 años, eso fue hace 2000 años. ¿Y qué pasó?
¿Cómo está la iglesia? En lugar de que la iglesia esté reavivada después de 2000 años con ese poder, la iglesia ha fracasado, mis queridos hermanos. Por eso hoy es necesario levantar un movimiento, un reavivamiento, una reforma en el pueblo de Dios. Un remanente que esté del lado del Señor, que levante los principios divinos, que reivindiquen el nombre de Dios, porque el nombre de Dios, sus principios, sus leyes han sido pisoteadas. ¿Por qué? Por el secularismo. Mis queridos hermanos, qué importante es hoy en día ser reavivados por el poder de la palabra de Dios, con oración y escudriñando nuestros corazones. El gran dilema es un corazón carnal que estamos justo ahora, que eso es lo que tiene la humanidad. La humanidad es un corazón carnal. La humanidad nunca ha caído en una condición tan baja como la que estamos hoy. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice el hermano? No te preocupes, todavía Cristo no viene. Mis queridos hermanos, Cristo está a punto de venir a esta tierra. Cristo está a punto de hacer su obra, de recoger a su iglesia. Cristo está a punto, mis queridos hermanos, de recoger a su simiente, esa simiente fiel que se ha permanecido fiel por los tiempos. Y usted es la última generación, ya hay una generación pasada. Y Cristo viene por ellos, pero hoy nosotros estamos vivos. Cristo necesita que hayan verdaderos reivindicadores, tal como lo hicieron en la antigüedad. Murieron por eso, sí murieron por eso. Por eso necesitamos que una ola del poder de Dios barra nuestra nación, de norte a sur, de este a oeste. ¿Para qué? Para aparejar el camino para la segunda venida de Cristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Isaías capítulo 30, verso 15, y dice: porque así dicho el Señor, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza está vuestro poder, pero no queréis hacerlo. Mis queridos hermanos, quiero terminar con esto. ¿Qué es una oración por el reavivamiento? Exaltada Jesús dice: si el valor de su alma no ha sido apreciado, si los atrios de su templo han sido desecrados por los compradores y vendedores, al entregar la dirección y morada interior de Satanás, escuche, se lo vuelvo a leer. Si el valor de su alma no ha sido apreciado, si usted no ha apreciado su alma todavía, si los atrios de su templo, se acuerdan que somos templo y morada del Espíritu Santo, han sido desecrados por compradores y vendedores, porque nos hemos vendido a veces baratamente, nos hemos entregado a la impiedad, estamos bajo la dirección ¿de quién? De Satanás. En pensamientos o sentimientos, le ruego con profunda seriedad que no se demoren en acudir a Dios en sincera oración, sin un momento de especulación ni vacilación, para decirle: oh Señor, le he abierto la puerta de mi corazón al peor enemigo y al peor enemigo de mi alma. He actuado como que si fuera capaz de salvar mi propia alma. Así he actuado, como si pudiera pecar y luego reformarme a mi antojo. Pero descubro que hay un poder que me tiene cautivo. Únicamente tú puedes salvarme para que mi alma no se arruine eternamente. Ya no la mantendré más separada de ti. Recuerden, son votos. No me atrevo a confiársela a ningún otro poder que no sea el tuyo, Señor. La deposito en tus manos, la traigo a tus pies, oh Cordero de Dios. Lava mi alma en la sangre del Cordero, vístemela con tus ropajes de pureza y justicia. Esa debe de ser nuestra oración. Oremos. Padre Santo, queremos nosotros, Señor, repetir la oración.
Láveme en la sangre del Cordero, por favor. Vísteme con las vestiduras puras, la vestidura de Cristo Jesús. Por favor, que este corazón que ha sido malvado y perverso, que se ha apartado para las instigaciones de Satanás, por favor, hoy lo entrego a ti. Te lo entrego para que tú puedas intronizarte, Padre, Hijo y Espíritu Santo, morando en mí, para tener el poder, para vencer y ser un verdadero discípulo tuyo y hacer tu voluntad. En Cristo Jesús, nuestro eterno y Dios Salvador, lo agradecemos. Amén y amén. Penumbras invaden el largo camino que hemos posado un día seguir, con rumbo al cielo. Y muchos son los que pierden el rumbo cargados en la noche oscura de su distracción, asfixiando el tiempo. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará, te sostendrá. La naturaleza nos hace tan frágil y a veces el miedo nos quiere tomar. Sigamos valientes, podemos confiar en un Dios que nos cuida y nos guarda, protege y sustenta en medio del mar. Nos da de su gracia. Es momento de alzar nuestros faros y brillar. Levántate y resplandece, toma el yelmo de la salvación. Llena tu lámpara con aceite y ven conmigo. Grande es la viña y pocos son los obreros dispuestos a ir. Dios te acompañará. Levántate y resplandece,